Ellos viajaban de Armstrong para acá en un Falcon rojo, una etapa en donde la policía de la provincia de Córdoba tenía conflictos internos con la Policía Federal. Al mismo tiempo que ellos venían viajando, viajaba un Falcon rojo de la Policía Federal con 5 policías ocupando. Ellos venían, el Falcon de la Policía Federal venía adelante y frenan en un restaurante para comer porque era pasado apenas el mediodía. Cuando se bajan al restaurante, sus armas las guardan en el baúl del auto. Estaban de civil, venían de investigar los levantamientos en azul del ejército y los habían mandado de Córdoba a Buenos Aires a hacer la investigación. Cuando llegan al parador, guardan las armas, todas armas pesadas de grueso calibre, en el baúl del auto. Y esa maniobra la ve un vecino. Es un contexto de violencia en la Argentina, donde empieza la actividad de los movimientos subversivos, donde hay enfrentamiento entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Acá estaba Obregón Cano como gobernador, no acataba las políticas que llegaban desde Buenos Aires. Entonces se estaba gestando lo que después se concretó en lo que se llamó el Navarrazo, que fue la sublevación del jefe de la policía de Córdoba, Navarro, para hacer caer el gobierno de Obregón Cano. ¿Qué pasa? Cuando este vecino ve ese Falcon rojo con armas en el baúl, llama por teléfono a la comisaría y dice, hay un movimiento extraño en tal parador. Entonces la policía va y los detiene a los policías federales y los lleva y los interroga en la comisaría y están aproximadamente 2 horas. Los cooperativistas se levantan y siguen su camino. Entonces, antes de que los policías salgan, pasa el auto de los 5 cooperativistas, del mismo color, la misma marca, y viene adelante de ellos. La policía de aquí estaba apostada ya esperándolos y cuando llegaron al kilómetro 674, ahí los acribillaron. El hecho es bastante crudo, porque algunos de los cooperativistas no habían muerto. Fueron rematados después cuando notaron que se habían equivocado. Ponen en funcionamiento un operativo donde participan 20 efectivos del Comando Radioeléctrico de Córdoba y cuando llegan a un lugar determinado de la ruta, los acribillan directamente. Matan a 3 en el momento y quedan 2 vivos que piden clemencia y a pesar de eso los matan a quemarropa. Todo eso lo cuenta un camionero que pasa por el lugar y ve todo el hecho. Además, al rato pasan los federales, que eran los blancos esperados. Y ahí se dan cuenta de que Ahí se dan cuenta de la equivocación y ven a policía de Córdoba poniendo armas viejas en el auto. ¿Por qué? Porque eso justificó que después los denunciaron como que habían muerto en un enfrentamiento con la policía y que eran un grupo subversivo, cuando en realidad había sido un error. Inmediatamente notificaron que se habían enfrentado con un grupo de subversivos y bueno, la versión oficial fue esa, hasta que con el tiempo, con la democracia, se fueron y por supuesto con la intervención de todos los familiares. Todos en Armstrong lo conocíamos, se logró revocar toda la investigación, igualmente quedó caratulado como exceso de fuerza de las fuerzas policiales. Y hoy los familiares están intentando cambiarle la carátula a crimen de lesa humanidad, porque fue perpetrado por representantes del Estado. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí interviene un joven fiscal que era Carlos Aidaberian. Él tiene que investigar el hecho. Cuando llega al lugar, lo primero que le llama la atención es que si hubo un enfrentamiento, los disparos tienen que venir de frente y el auto estaba acribillado de los costados. Entonces acá hay algo que no cierra. Empieza la investigación, esa investigación no prospera, cambian el fiscal,
interviene la política, los sacan del medio de la escena a los policías, ponen un fiscal nuevo, van a un juicio 13 policías, 12 reciben sentencia, uno es absuelto, y después algunos de esos policías fueron inclusive jubilados como policía, a pesar de haber estado 1 año y medio presos. Por eso ahora los familiares de los cooperativistas piden que esto se tome como un crimen de lesa humanidad, porque fue el Estado el que, en un exceso de fuerza, del uso de la fuerza y en un error flagrante, asesina a 4 personas inocentes. Fue completamente injusto, el crimen fue muy direccionado, era una época en donde las presiones estatales, o quien habían, esto fue antes del golpe, pero fue la antesala al golpe, y el contexto posterior, que fue el golpe militar, cubrió también todo esto. Esto empezó a dilucidarse después de que los militares se fueron, cuando volvió la democracia, empezaron a investigar como se debe investigar, digamos, sin las presiones que, bueno, el documento Nunca Más ayudó muchísimo a todo esto. Esto se fue descubriendo después, con el tiempo, ya inclusive la investigación en la época de democracia, porque Carlos Daverian, por supuesto, registró este hecho. No nos olvidemos que Daverian después estuvo preso, fue preso político. Y por otra parte, el camionero, por ejemplo, que había visto todo, en el juicio fue amenazado y no contó nada de lo que había visto. Algunos de los federales tampoco pudieron contar nada porque también fueron amenazadas sus familias, y después todo eso fue surgiendo espontáneamente a partir del advenimiento de la democracia. Se descubrió que habían mentido y que habían ocultado información y que habían plantado las armas, que fue todo una aberración, pero no se logró el propósito de los familiares, que era que esto se encuadre en un crimen de lesa humanidad y que sean condenados de esa manera, que son delitos que no proscriben.